篠原さんの下っ端の鈴谷十三です。El actual clan Iga todavía se estaba encontrando a sí mismo, aunque por lo que pude ver, el jefe del clan actual no estaba nada mal. Su Byakugan era muy puro, y podía ver a todo el clan a la vez, incluyendo gran parte de las tierras circundantes. Ver es conocer, y conocer es un poder propio. Con una buena idea de la situación actual de su clan, podría decidir mejor el camino a seguir. Era un tipo inteligente, lo admitiría, su enfoque estaba en cómo asegurar realmente el dominio de su clan. Más que simplemente obtener el estatus social para igualar a los Uchiha, él también entendió la necesidad de obtener el poder para igualarlos. Porque con los Uchiha y Senju teniendo el Mangekyou Sharingan eterno y el estilo de madera, el clan Iga estaba muy por detrás. Fue refrescante ver a alguien reconocer eso y trabajar para corregir sus defectos. En este tiempo temprano, con los signos de las manos Uchiha aún siendo nuevos y los ninjutsu siendo pocos y distantes entre sí, no había muchas formas fáciles de ganar poder. Entonces, tenía mucho trabajo por delante. Dado que podían detectar al enemigo desde lejos, un camino despejado era poder atacarlos desde una gran distancia. La mejor arma que el hombre había hecho haciendo este período de tiempo era el arco, bueno, si uno no tenía en cuenta el chakra y el jutsu. El arco era una gran arma, fácil de usar y difícil de dominar, pero ofrecía tanto alcance como potencia una vez dominado. Honestamente, no fue una mala idea, aunque no estuvo exenta de problemas. Después de todo, chakra no se manipulaba fácilmente a grandes distancias, por lo que una vez que se lanzaba una flecha, era difícil agregarle chakra. Entonces, el límite seguía siendo prácticamente la distancia a la que un arco podía disparar una flecha. Claro, el chakra permitiría a alguien usar un arco más grande y fuerte, disparando una flecha más lejos que sin él, pero no fue suficiente para aprovechar al máximo el Byakugan. Ahora, no podía culparlo por seguir ese camino, el clan Iga podría mejorar su poder usando el arco, al menos en términos de defensa, pude ver que a la mayoría de la gente no le iba bien intentando montar un asalto. También era un arma decente para emboscadas, aunque no era la herramienta más adecuada para mostrar el aire noble que buscaban. Aún así, el jefe del clan decidió hacerlo y entrenó no solo a sí mismo sino también a una buena parte del clan en el uso del arco. Y no estaban tan mal. En una distancia más corta, fueron tiradores mortales en poco tiempo. En cuanto a su deseo de encontrar a alguien a quien elevar al estatus de clan, tuvieron menos suerte allí. Dentro de su territorio, simplemente no había muchas buenas opciones. Algo que no fue ayudado por su orgullo, lo que limitó aún más lo que se consideraría una buena opción. Pasé alrededor de 3 años observando principalmente a los clanes Iga y Kaguya. Ambos no vivían muy lejos el uno del otro, aunque estaban tomando direcciones muy diferentes. El noble y en su mayoría pacífico Iga y el mucho más agresivo Kaguya. Sin embargo, el clan Kaguya tenía la base para hacer lo que quisiera. El Shikotsumyaku que heredaron de Amura era un arma poderosa. Vino con mayor fuerza, chakra y curación. Los guerreros del clan Kaguya no eran menos poderosos que los de los clanes Uchiha o Senju. Si bien no apuntaron a las tierras de su vecino Iga, se expandieron agresivamente, ganándose la reputación de ser poderosos y despiadados. Algo que benefició a los Iga más débiles, ya que ninguno estaba dispuesto a creer que el clan no era rival para ellos, lo que incluía a la mayoría dentro del propio clan Iga. Aunque afortunadamente, el propio jefe del clan sabía la verdad, que los Iga eran mucho más débiles que su clan hermano. Otro beneficio fue que, si bien a los Kaguya no les importaba mucho la gente que vivía en su territorio, los Iga sí, y muchos se mudaron o huyeron directamente a sus tierras para escapar de la crueldad de los Kaguya. Esto hizo que las tierras del clan Iga fueran aún más prósperas. Después de todo, en esta época la mano de obra era importante. Lo único más importante era el chakra y la comida. Aún así, unos pocos años de esos dos clanes fueron suficientes, no había mucho que aprender al verlos. No tenía ningún uso para aprender a usar el arco, ni a usar Shikotsumyaku. Mis propios huesos de fresno que todo lo matan eran mucho más mortales y no se usarían de la misma manera. Al igual que uno no usaría un palo y una pistola de la misma manera, sus huesos y los míos simplemente no estaban en la misma liga en absoluto. No, realmente quería aprender cómo estas personas usarían mi chakra de formas en las que nunca había pensado.
En particular, estaba interesado en nuevas formas de usar el dojutsu como el Sharingan y otras líneas de sangre. Después de todo, todas las líneas de sangre elementales eran solo formas especiales de moldear el chakra, y todos, incluido yo mismo, podían aprender esas cosas. Entonces, lancé una amplia red, mirando alrededor del mundo, viendo si podía encontrar algún signo de líneas de sangre elementales que comenzaran a formarse. No esperaba que sucediera rápidamente, dado que Ice Style todavía estaba tomando forma lentamente. Pero quería saber si alguno estaba en las etapas iniciales para poder vigilarlo de vez en cuando, para no perderme demasiado. A estas alturas, las señales con las manos estaban prácticamente resueltas, y de vez en cuando se hacían nuevos jutsus. Aunque, honestamente, no fue nada realmente impresionante. No, para eso tendría que esperar aún más. Pero mientras pudiera aprender los importantes, el resto realmente no importaba. Incluso después de pasar unos meses buscando por todas partes, no encontré nada demasiado interesante. Y así, una vez más, fijé mi mirada en los principales clanes. Ver a Uchiha y Senju hacer sus cosas. Lo que implicaba tratar de demostrar qué clan era mejor sin comenzar otra guerra mortal. Algo en lo que fallarían, gracias a Zetsu, quien se aseguraría de que esos dos clanes lucharan lo suficientemente pronto. Sin embargo, honestamente estaba empezando a preocuparme porque aún no lo había visto. Simplemente no parecía probable que no lo hubiera visto todavía, dado que había vigilado a esos dos clanes durante tanto tiempo. Sin embargo, no podía imaginar dónde más estaría. Mi única suposición era que estaba oculto, temeroso de comenzar a entrometerse demasiado mientras los dos clanes de sangre de Agoromo todavía eran tan fuertes. Zetsu se había hecho a toda prisa y su fuerza no era la mejor. Claro, no estaba indefenso, pero tenía sus defectos, así que supongo que si bien había demasiados pares de Mangekyou Sharingan alrededor, no se metería con ellos. Después de todo, necesitaba a alguien a quien pudiera manipular, lo que podría no ser demasiado difícil, pero el problema radicaba en lo que venía después. Obtener el Rinnegan podría ser más fácil en esta era que en la época de Naruto, pero reunir a las bestias con cola sería mucho más difícil. Después de todo, había muchas personas que podían luchar contra su herramienta. Incluso con el Rinnegan, uno no era invencible. Mucho menos si se ganaban la ira de todos los demás clanes. Aún así, no había nada que pudiera hacer más que observar y aprender. Y mientras lo hacía, una vez más parecía haberme perdido algo que sucedía en otro lugar. Porque de repente, el clan Uchiha recibió muchos mensajeros. Estuve tentado de mirar a mi alrededor, pero también me preocupaba que me hiciera perderme lo que estaba sucediendo en el clan Uchiha. Ojalá pudiera grabar los eventos y reproducirlos más tarde. Pero sin poder concentrarme en el mundo entero, me vi obligado a elegir solo un área para ver en detalle. Y por ahora, el clan Uchiha era. Y afortunadamente, no tardé mucho en darse cuenta de lo que estaba pasando. Aparentemente, las familias más pequeñas, las aldeas y todos los que querían ser un clan de alguna manera comenzaron guerras entre sí. Tratando de reclamar recursos y todo eso para convertirse en un clan adecuado. No pude evitar pensar que este era el trabajo de Zetsu. No hizo más que desestabilizar el mundo, algo que no beneficiaría a nadie más que quizás a Zetsu. También explicaba por qué no lo había visto por ahí si estaba jugando con ese tipo de personas, ya que no tenía ningún interés en ver lugares tan aburridos. Ahora, en cuanto a por qué podría haber hecho esto, solo podía adivinar que era porque le habría resultado más fácil actuar mientras el mundo estaba en caos. Y que probablemente le preocupaba que si las cosas permanecían como estaban, todo se estabilizaría en su estado actual. Honestamente, me había preguntado cómo este estado estable de paz se rompería lo suficiente como para comenzar el período de clanes en guerra. Parecía que todo comenzó aquí, con Zetsu. No pasó mucho tiempo antes de que la paz actual se rompiera por completo cuando estalló la guerra una vez más. Con fuerzas más pequeñas cruzando fronteras para luchar y demostrar su valía, era natural que los clanes que gobernaban las tierras invadidas reaccionaran. Parecía comenzar con el clan Kaguya. Ya buscaban la guerra, dado lo agresivos que eran. Pero aún así no atacaron a sus primos, lo que permitió que el clan Iga se mantuviera al margen de la guerra, al menos por ahora. ¿Y en qué guerra se estaba convirtiendo? Parecía que no importaba cuánto intentaran limitar las cosas algunas personas inteligentes, simplemente no podían evitar que la guerra se intensificara. Desde los clanes aspirantes a ninja que luchaban al principio, muy pronto, los verdaderos miembros del clan comenzaron a lanzar chakra a diestra y siniestra.
Bolas de fuego, balas de agua, piedras y más pronto volaron. El clan Kaguya rápidamente se ganó la reputación de ser sediento de sangre debido a la forma en que no dejaban a nadie atrás cuando pasaban. Al mismo tiempo, el clan Niga, que se mantuvo al margen, se ganó la reputación de ser distante, rara vez hacía algo, pero aún así hacía lo suficiente para proteger su territorio, pero solo cuando se les provocaba. Pude verlos en acción, y estaban usando muy bien su táctica actual. Eran mortales con un arco. Pequeños equipos salían y derribaban a sus enemigos antes de que tuvieran la oportunidad de verlos. Eran muy diferentes de todos los demás en este momento. Esta era una época antes de los ninjas. Aquí, los clanes lucharon abierta y orgullosamente, sin escabullirse. Solo el clan Iga mató sin siquiera ser visto. Aún así, la guerra no era bonita, y el chakra solo la hacía más mortal. Por todas partes, pueblos enteros fueron arrasados de la noche a la mañana. Innumerables vidas se perdieron día tras día. En particular, los enfrentamientos entre los clanes Senju y Uchiha fueron brutales. Los Uchiha, con su dominio del nuevo Jutsu y su Mangekyou Sharingan, eran monstruos imbatibles. El poder del Susanoo estaba en plena exhibición. Sin embargo, los Senju no carecían de sus propios medios para contraatacar. Con el cuerpo de salvia y el estilo de madera, fueron más que capaces de defenderse. Las batallas entre los Uchiha y Senju se hicieron más intensas con cada día que pasaba. Estaba claro que ninguna de las partes estaba dispuesta a retroceder, y el mundo que los rodeaba estaba pagando el precio. Las aldeas quedaron atrapadas en el fuego cruzado, los campos fueron quemados e innumerables vidas inocentes se perdieron como daño colateral. El poder que ejercían estos dos clanes era innegable, pero también aterrador. No pasó mucho tiempo antes de que el mundo se centrara en esos dos clanes y sus luchas. Las viejas rivalidades se encendieron una vez más cuando encontraron una excusa para luchar libremente, sin duda ayudados por Zetsu desde las sombras. El clan Inuzuka había tratado de ofrecer su apoyo, pero rápidamente se dio cuenta de que no podían estar a la altura de los clanes que llevaban mi sangre. Ese clan podría ser un buen clan ninja, pero esta era no era para ninjas, todavía no. La guerra se prolongó durante 3 largos años, 3 años completos. Hubo algunas veces en las que parecía que podría llegar a su fin. Sin embargo, antes de que pudiera volver la paz, se reanudaron los combates. Fue durante este tiempo que vi la mano de Zetsu, o más bien, su trabajo. Nunca lo vi en persona, pero noté un poco de mi chakra en alguien. Claramente, todavía estaba siendo cuidadoso, escondiéndose de los propios clanes. Sin embargo, todavía estaba jugando sus pequeños juegos desde las sombras, usando su chakra, o más bien el mío, para manipular a las personas y asegurarse de que la guerra continuara. Poco a poco comencé a ver que algunas piezas encajaban en su lugar en todo el mundo, las preguntas se respondían una a la vez. Sin embargo, incluso cuando Zetsu trató de mantener la guerra, fue imposible mantenerla por mucho tiempo. Con el nivel actual de poder que tenían los dos clanes, era demasiado devastador que lo hicieran así. Incluso las bestias con cola estaban prestando atención, aún no habían actuado, probablemente no querían elegir un bando entre los dos clanes de su padre. Alguien que actuó fue el clan Agoromo, que deseaba mantenerse al margen de la lucha, pero también se encontró incapaz de hacerlo ya que el clan Senju era familia. Era curioso lo rápido que habían olvidado que los Uchiha estaban tan estrechamente conectados. No obstante, intentaron negociar la paz varias veces, pero fracasaron, principalmente gracias a Zetsu. No fue hasta que el clan Iga intervino e hizo que todos se sentaran para una discusión que finalmente regresó la paz. Bajo su liderazgo, todos se sentaron y hablaron sobre sus diferencias, y aunque apenas lograron resolver nada de eso, todos al menos estuvieron de acuerdo en que la lucha que habían estado haciendo, las muertes, no habían tenido sentido. Podían estar de acuerdo en que estaban peleando sin ninguna razón real. Y aunque todos querían vengarse de sus familiares y amigos muertos, también tenían mucho que perder. Sin embargo, honestamente, no entendía por qué parecía que los Senju actuaban tan de mala gana para aceptar la idea de la paz. Los Uchiha fueron realmente generosos en su deseo de terminar las cosas. Después de todo, estaban ganando. Después de todo, el clan Uchiha solo se hizo más fuerte mientras luchaban. Si bien su sangre era lo suficientemente pura como para despertar las últimas etapas del Sharingan con bastante facilidad, la guerra y las muertes posteriores permitieron que despertaran aún más Mangekyou Sharingan.
Actualmente había 16 personas capaces de desatar el horrible poder de Susanoo sobre sus enemigos, y aunque solo 11 de ellos lucharon en la guerra, aún era suficiente para aplastar a los Senju si hacían todo lo posible. Y eso incluye incluso si el clan Agoromo estuviera dispuesto a entrar en la guerra. De hecho, que estuvieran parados a un lado era probablemente la única razón por la que el Uchiha aún no había dado ese paso final. Aún así, por muy poco dispuestos que estuvieran debido a su orgullo, los Senju terminaron aceptando el acuerdo de paz entre todos los clanes, incluso si el clan Kaguya solo estaba dispuesto a aceptarlo debido a la amenaza de que todos los demás clanes los atacaran. Y con eso, la guerra llegó a su fin y la paz regresó a la tierra. Aunque la guerra había dejado su huella, una que no se olvidaba fácilmente, no Conceptsu asegurándose de que no lo fuera. Uno de los cambios significativos que causó esta guerra fue cómo la gente normal veía a los clanes. Había mucho más miedo en sus ojos. Habiendo sido testigos del poder que tenían, en comparación con la gente normal, los de los clanes ni siquiera parecían humanos. La única excepción fue el clan Iga, que, debido a que actuaba principalmente desde lejos, no había sido visto de manera negativa. Todo lo que la gente normal sabía era que habían mantenido sus tierras a salvo. Los otros clanes tomaron nota de este cambio, aunque sus reacciones fueron diferentes. Al clan Inuzuka no le importaba mucho. Tenían poca gente debajo de ellos. Se preocupaban más por sus compañeros caninos que por cualquier otra cosa, trabajando duro para fortalecerse y proteger su territorio. Al clan Kaguya, para mi decepción, le importaba lo mínimo. No veían a ninguna gente del clan como menos que suciedad, meros animales. Si no les gustaba la apariencia que obtenían, mataban gente. Ya ahora, estaban sedientos de sangre. Y eso fue antes de que realmente comenzaran la endogamia. No me gustaba el hecho de que estas personas fueran las que llevaban mi nombre, pero no podía hacer nada al respecto. Al principio, el clan Uchiha no estaba seguro de cómo lidiar con la situación. Su líder era inteligente. Podía ver que era un problema, pero tampoco podía resolverlo. La dura verdad era que aquellos que tenían mi sangre eran diferentes de los humanos normales. En el futuro, una vez que su sangre se adelgazara y otros aprendieran a dominar los secretos del chakra, la diferencia no sería tan grande. Pero en este momento, la diferencia era como la de un Kage y un Genin, y no la de Naruto. Finalmente, los Uchiha terminaron haciendo lo que esperaba de ellos. Su orgullo no les permitía tratar de calmar las preocupaciones y temores de sus súbditos. En cambio, parecían fríos en sus tratos futuros con ellos, construyendo aún más un muro. Sin embargo, incluso cuando la relación entre la gente del clan, o más bien, entre las personas que usaban chakra para luchar y otras, empeoró, muchos todavía deseaban alcanzar el nivel de un clan. El siguiente fue el clan Aburama. Honestamente, no me sorprendió, simplemente se sentían bien para un clan antiguo, no es que fueran menos espeluznantes. Odiaba los insectos, y seguro que los amaban, dejándolos anidar dentro de sus cuerpos de esa manera. Si pudiera, temblaría de disgusto. Sin embargo, se habían mantenido firmes en su mayor parte, superando la última guerra sin mucho daño, y ahora, en esta nueva era de paz, estaban listos para hacer su movimiento. ¿Y qué movimiento hicieron? El Inuzuka acababa de ir a Uchiha, pero claramente, el Aburama buscaba un enfoque más equilibrado. Primero enviaron gente a los Inuzuka y luego a todos los demás clanes, presentando sus respetos y trayendo regalos. Aunque estaba claro que consideraban que los Uchiha eran los más importantes, los regalos que se daban allí eran, con mucho, los más grandes. Y sin mucha fanfarria, o tal vez con mucha, nació otro nuevo clan. Incluso en esta época en la que los clanes no eran vistos de la misma manera que antes, ser uno todavía significaba ser un gobernante de la tierra en lugar de solo otro plebeyo. Al ser un clan nuevo y uno que realmente no había causado mucho miedo durante la última guerra, la primera reacción hacia ellos fue positiva. La mayoría de las personas que ahora viven en sus tierras parecían lo suficientemente felices como para acudir a ellos en busca de ayuda. Eso no duró mucho. Los muchos errores rápidamente hicieron que las personas se distanciaran. Y así nació otro clan con mala fama. Era desalentador ver cómo todos sus esfuerzos habían sido en vano. Sin embargo, era claramente la tendencia de las cosas. Los clanes eran poderosos, pero temidos. Nada sorprendente allí, yo también había sido temido por mi poder, a pesar de que hice mucho bien. Así eran las cosas. Los débiles temían a los fuertes. El miedo engendró nuevas fuerzas, que derrocarían a los fuertes. Y entonces se temía a la nueva persona fuerte.
Había sido lo mismo conmigo y mis hijos, y ahora era lo mismo con sus descendientes. Aún así, solo fue ligeramente entretenido ver a las hormigas corretear. Lo único realmente interesante que pude ver fue la invención del jutsu. Y así observé cómo los clanes emergían lentamente, a medida que el chakra se dominaba, utilizaba y transformaba en un raro Kekkei Genkai. Lo vi todo e hice todo lo posible para aprender. Tenía el tiempo de mi lado. Podía ver los pasos por los que pasaron para inventar la línea de sangre y los pasos para transmitirlos. Con mis ojos, vi su chakra moverse alrededor de sus cuerpos, evolucionar y cambiar. Observé, aprendí y yo también evolucioné. No fue una verdadera evolución, mi propio chakra no podía moverse, no podía evolucionar, pero mi mente se expandió. Todo lo que necesitaba era salir de este sello maldito, y podría usar todo lo que aprendí. Sin embargo, nada de lo que aprendí me dio ninguna esperanza de salir. Así que Zetsu siguió siendo mi mejor esperanza. Pero eso permaneció a casi 1000 años de distancia. Aún así, el tiempo continuó fluyendo como el agua en un arroyo, y las estaciones iban y venían. Los años pasaron sin piedad y, poco a poco, vi que el mundo cambiaba una vez más. Continuaron apareciendo más y más clanes, y no todos estaban al mismo nivel. En particular, los Senju estaban muy ansiosos por otorgar el título de clan a casi cualquiera. Mientras que los Uchiha exigían que cada clan poseyera una habilidad especial o algo que los distinguiera de todos los demás, los Senju no tenían tales estándares. Ellos fueron los que otorgaron sus títulos a clanes como Shimura, Sarutobi, Akimichi, Nara y Yamanaka. Honestamente, cada clan no tenía nada especial a su favor, al menos no todavía. Y mientras que 3 de los clanes encontrarían su nicho especial, los otros 2 nunca lo harían realmente. Aún así, con el nacimiento de más y más clanes, su estatus especial también disminuyó. Después de todo, mientras que los primeros clanes eran descendientes directos de mis hijos y tenían mi sangre en sus venas. El resto no lo hizo, por lo que su fuerza se quedó atrás. Debido al miedo de la gente a los clanes debido a su fuerza, la mayoría de los clanes adoptaron un enfoque más no intervencionista del poder, permitiendo que otros recaudaran impuestos y otros deberes en su nombre. Y cada año que pasaba, erosionaba lentamente el poder de los clanes a medida que los elegidos, para manejar el gobierno en su nombre, lentamente tomaban el poder en sus propias manos. Fue lento, apenas perceptible, solo noté que sucedía porque sabía que sucedería. Después de todo, en la siguiente era, el período del clan combatiente, los clanes ya no estaban en el poder. Así que sabía que esto sucedería, y vi que sucedía. Honestamente, me sorprendió que sucediera, dada la posición anterior que tenían los clanes, parecía poco probable que alguna vez lo permitieran, pero con el paso de las generaciones y los clanes cambiaron, también lo hizo su naturaleza. Tenían la fuerza y se les informó lentamente sobre los problemas que necesitaban resolver. Y las personas que les contaron estos problemas también les proporcionaron dinero. Con el tiempo, supongo que se sintió como si les pagaran por lidiar con los problemas. Y eso se convirtió en la verdad. Entre los clanes nacidos en esta época, hubo uno que me llamó más la atención que cualquier otro, y más que casi todos los demás clanes juntos. Incluso ver a las bestias con cola se convirtió en el segundo en la fila en comparación con este clan. Ese clan era el clan Uzumaki. El clan de Naruto, pero lo que es más importante, el clan que prácticamente inventaría la escuela de Jutsu de sellado, mientras que ellos no inventaron el concepto, ni los primeros sellos. Serían ellos los que los entenderían como una segunda naturaleza, y los que inventarían algunos impresionantes. Incluyendo uno capaz de invocar al propio Shinigami. Lo cual fue sorprendente a su manera. Había sido la diosa que gobernaba este mundo en un momento dado. Sin embargo, no sabía nada de los Shinigami. Ni cuentos, ni leyendas, nada. En ese entonces, el concepto no parecía existir. Entonces, ¿de dónde vino? 3. Todo era muy interesante, aunque la razón principal por la que los veía era para aprender sobre las focas. Quería aprender todo, aprender lo suficiente como para poder entender a la persona que me sostenía. Si pudiera hacer eso, entonces tendría la oportunidad de escapar. Y lo primero que aprendí fue que mi sello era horrible. Era muy simple, en comparación con los que jugaban. El mío era primitivo, pero también era incontables veces más poderoso. Muy pronto, la era de los clanes llegó a su fin y comenzó el período de los clanes combatientes. La verdadera razón del cambio parecía ser que había demasiados clanes alrededor, muchos de ellos débiles, y no había suficiente tierra para todos ellos.
Eso, junto con el débil control que los clanes tenían ahora sobre sus tierras, que en este punto no era más que una formalidad a lo sumo. Las cosas rápidamente se convirtieron en guerra y conflicto. Y no fue bonito. Porque con tantos clanes y otros nobles que gobernaban esas tierras, todos queriendo dinero y riqueza, no había suficiente, por lo que estalló la guerra ya que todos querían más. La guerra no estuvo exenta de aspectos positivos, ya que las herramientas de guerra avanzaron mucho. Y dado que los ninjas eran la principal fuerza de combate, crecieron mucho. Ninjutsu, genjutsu, todo avanzó a pasos agigantados. Todo lo cual me aseguré de observar y aprender. Aún así, si bien podría beneficiarme de la guerra, eso no significaba que la aprobara. Una vez terminé con todas las guerras, traje la verdadera paz a este mundo, por lo que me dolió verlo de nuevo perdido en una guerra de esta escala. Aún así, bajo la sombra de la guerra, nacieron más clanes y, por primera vez, los clanes cayeron. Tal era la naturaleza de la guerra. Era despiadado e indiferente. Y esta guerra no mostró signos de detenerse. Hubo tanta muerte y pérdida. El mundo cambió una vez más. Las grandes leyendas de mis hijos y sus clanes fueron olvidadas lentamente, en parte gracias a Zetsu, que finalmente vi. Finalmente, no se escondía tanto como antes. En cambio, finalmente aprovechó la oportunidad de la guerra para organizar todo. Lo vi salir de la casa del clan Uchiha. Y pude ver por qué estaba allí. Había cambiado la tabla de piedra. Y era un buen momento para hacerlo. Las guerras fueron brutales, murieron muchos adultos e incluso los niños pequeños tuvieron que aprender a luchar, lo que significaba que no se les enseñaba su propia historia. El momento perfecto para ayudarlos a olvidar la verdad y abrazar lo que él quería. Sin embargo, el hecho de que comenzara sus planes tan tarde lo hizo más difícil. Como el clan Uchiha y los Senju, para el caso, se habían debilitado con el tiempo. La mezcla de sangre y la dilución de la mía. El Mangekyou Sharingan eterno ya no existía, e incluso el Mangekyou Sharingan era raro en estos días. Así que conseguir un par de Rinnegan fue una tarea difícil. No es de extrañar que le tomara tanto tiempo juntar todas las piezas. Necesita que el Uchiha sea lo suficientemente débil como para poder manipularlo, pero también lo suficientemente fuerte como para ser útil. Sí, trabajó duro, el pobre niño obediente. Mi único hijo obediente. No estaba del todo seguro de cuánto había trabajado, cuánto estaba haciendo y cuánto era solo la tontería del hombre. Porque no solo mi leyenda estaba olvidada, sino que mis hijos habían pasado de la realidad a la ficción. Ya nadie los recuerda realmente. A lo sumo, Agoromo fue recordado bajo su título de sabio de los 6 caminos, su nombre olvidado hace mucho tiempo. Y con eso, vino su propio legado. La paz se había ido hace mucho tiempo, su ninsu fue olvidado. Incluso sus hijos, las bestias con cola, habían pasado de guías divinos a demonios temibles. Los templos construidos para ellos se convirtieron en polvo, sus hogares desaparecieron, su propósito se olvidó. Pero con la recesión de algunas cosas, otras florecieron. En particular, el otrora débil clan Iga realmente había cobrado una nueva vida propia. Finalmente, después de tanto tiempo, habían dominado el puño suave. No fue fácil para ellos y sufrieron mucho. Cuando comenzó la guerra, ninguno se salvó, y tal fue el clan que alguna vez fue noble, y aunque su uso de tácticas de francotirador los ayudó un poco, no fue suficiente para mantenerlos a salvo para siempre. Los ataques continuaron y muchos murieron. Peor aún, les quitaron los ojos. Y se reveló la verdad. Cualquiera podía robarle los ojos. Claro, no fue tan simple. Todavía necesitaban a alguien capaz de hacer el trasplante, pero si lo tenías, podías ganar el Byakugan. Entonces, el clan Iga experimentó un momento muy difícil. Casi todos los demás clanes cazaban a sus miembros para robarles los ojos y, en respuesta, comenzaron a trabajar en una forma de detener eso. Por un lado, nunca salían solos y siempre permanecían en guardia, su hogar se convirtió en una verdadera fortaleza. Grandes murallas fortificadas con torres. Todo lo que uno podía imaginar, pero no era suficiente, necesitaban algo más. Que venía en forma de sello. Un sello que evitaría que alguien robara sus preciosos ojos y les quitara el objetivo de la espalda. Me impresionó la rapidez con la que crearon tal cosa, pero estaban realmente desesperados, y la desesperación es un poderoso motivador. El sello no era muy bueno al principio. Cualquier Uzumaki sería capaz de romperlo fácilmente, y era solo cuestión de tiempo antes de que otros, que estaban aún más desesperados por el Byakugan, también lo rompieran. Continuaron trabajando en él, refinándolo a lo largo de los años, décadas e incluso siglos.
Mientras lo hacían, se produjo una división. Algunas personas no estaban marcadas, principalmente porque necesitaban a alguien cerca en todo momento sin el sello, para poder probar nuevos sellos en caso de que algo les sucediera a los sellos. Inicialmente, esto era completamente inocente, involucrando solo a individuos que nunca habían entrado en el campo de batalla y estaban bajo la protección del clan, no sellados. Me lavé mientras la familia principal se reunía lentamente, de poco más que un talento en las artes del sellado y una voluntad de experimentar. Vigilé de cerca el sello maldito y lo conocía mejor que cualquier miembro vivo de su clan. Los había visto inventarlo paso a paso, conociendo cada camino que habían tomado, cada paso en falso, cada corrección. Tenía un plan, no sabía si era posible, pero era mejor que nada. Y aunque probablemente no me dejaría escapar de mi sello en el corto plazo, valía la pena intentarlo un poco antes. Entonces, conmigo mirando desde el interior de la luna, pasaron los años mientras los clanes surgían y caían, las naciones nacían y se destruían, y las nuevas naciones envejecían, luego se dividían en más guerras. Realmente sentí que el mundo tenía miedo de la paz, y me convencí cada vez más de que solo yo podía asegurarla, que solo el poder supremo podía domar la maldad de la naturaleza humana. Luego, finalmente, después de siglos de eso, los vi nacer dentro de los Uchiha y Senju. Madara Uchiha. Hashirama Senju. La nueva generación de Indra y Asura, y las personas más importantes en la era venidera, pero aún más importante para mí, fue Tobirama Senju, quien podría darme la pieza final del rompecabezas para comenzar mi gran plan. Fue interesante verlos pasar por su lucha, aunque no fue nada especial. Había visto tanta guerra que incluso las guerras que vieron en sus jóvenes vidas parecían sin importancia. Sin embargo, debo admitir que Zetsu lo había hecho bien, asegurándose de que los dos clanes lucharan ferozmente, sin permitir que ninguno de los dos cayera, creando así el mejor ambiente para los Rinnegan. Las cosas se pusieron picantes una vez. Un tonto en particular del clan Senju, su líder en ese momento, pensó que era una buena idea robar el Sharingan para obtener una ventaja. Y el Uchiha no estaba contento con eso en absoluto. Llamaron a sus aliados, el clan Niga, con quienes compartían una relación decente debido a que ambos eran clanes Dojutsu, así como el clan Inuzuka y el clan Aburame. Dado que robar un Dojutsu y Kekkei Genkai era un tema tan delicado, se unieron para un ataque devastador, casi aniquilando al clan Senju por completo. Solo su arrogancia les hizo mostrar misericordia. Podría haber sido Zetsu, pero seguro que se acercó. Si hubiera sucedido, todos sus planes serían en vano. Sin embargo, se aseguró de que la gente no intentara robar el Sharingan nuevamente. Algo sucedió mientras veía a esos dos hombres dedicarse a rehacer el mundo entero. Unos años antes de que tuvieran la edad suficiente para hacerse cargo de sus clanes, otro clan cayó, lo cual no era nada especial, sucedía todo el tiempo, pero este clan en particular era especial. El clan Nagoromo, el primer clan que nació después de Senju y Uchiha. Uno de los clanes más antiguos, y uno que compartía la sangre del clan Senju, no eran más débiles que ellos, pero aún así cayeron al final. 5 fue un final lento. No los vigilé de cerca, pero se habían debilitado cada vez más con el tiempo, perdiendo demasiada gente en la era de la guerra interminable. Y al final, un gran ataque los aniquiló, los pocos supervivientes fueron a los clanes Senju y Uzumaki para buscar refugio con sus parientes lejanos. Fue una visión triste, pero importó poco, especialmente cuando Madara y Hashirama se hicieron cargo de sus respectivos clanes y finalmente tuvieron su duelo épico, lo que finalmente llevó a la fundación de Konoha. Mucho de esto sucedió muy rápidamente después de eso, gran parte de lo cual nunca se mencionó en el anime. Por un lado, nacieron las grandes naciones. Algo así como el País del Fuego era solo una colección suelta de naciones aliadas, pero con todos los clanes uniendo fuerzas, una familia decidió aliarse con la aldea en ciernes. Y con bastante rapidez, todas las pequeñas naciones se unieron bajo su liderazgo, gracias al abrumador poder militar de Konoha. Ambos clanes rápidamente atrajeron a sus aliados, y aunque el clan Iga se mostró reacio a unirse, finalmente lo hicieron, ya que otros clanes que vivían cerca de ellos comenzaron a reunirse, lo que lentamente llevó a la formación de Iwagakure. Podían ver claramente que solo tenían una opción: unirse o quedarse solos para defenderse del poder combinado de muchos clanes, que ni siquiera ellos eran lo suficientemente tontos como para enfrentar. Entonces, en lugar de sufrir una pérdida antes de venir arrastrándose para unirse a Konoha, donde vivían sus antiguos aliados, se unieron mientras aún tenían su dignidad intacta.
Eso, sin embargo, era secundario a lo que realmente presté atención. La investigación de Tobirama. Era inteligente, no la persona más inteligente que había visto. Había habido muchas personas mucho más inteligentes que él. Pero tuvo mucha más suerte que cualquiera de ellos, excepto algunos de los primeros. Porque tenía paz, al menos ahora. Paz, y algo igual de importante, recursos. Con Konoha y la Tierra del Fuego establecidas, tenía muchos más recursos que nadie antes que él, lo que le permitía seguir adelante con su investigación. Y fue gracias a eso que pude ver cómo creaba una técnica en particular, un jutsu, que había esperado durante más de 200 años. Edo Tensei, el jutsu de reanimación. La capacidad de convocar un alma de las tierras puras e infundirla en un cuerpo, devolviendo la vida a alguien hasta cierto punto. Su versión actual no valía mucho, no en comparación con lo que se convertiría. Pero fue suficiente. Con las ideas de su trabajo y todo mi conocimiento sobre el sellado al observar al clan Uzumaki, confié en que mi propio plan funcionaba. Y debería ser completamente sin riesgo. Bueno, en su mayoría. Si de alguna manera fallaba lo suficiente, podría perder mi capacidad de ver el mundo fuera de mi sello, pero solo debería ser cuestión de unas pocas décadas antes de que Zetsu me liberara, en cualquier caso, para que seguramente podría manejar eso sin perder la poca cordura que me quedaba. Y así, mientras todo se desarrollaba, Hashirama Senju murió y las grandes naciones estallaron en guerra una vez más, finalmente me preparé para mi gran escape. Por primera vez en más de 1000 años, activé mi chakra sellado y usé toda la fuerza de voluntad que pude reunir, finalmente desatando mi primer jutsu. Kagura Fukatsu no Jutsu. Mi propia técnica de avivamiento divino, y funcionó. En un momento, estaba atrapado dentro de la luna, al siguiente, sentí frío, la primera sensación real en mucho tiempo. Y no pude evitar gritar cuando milenios de estrés se liberaron a la vez. Lloré. Por supuesto que lloré. ¿Qué más podía hacer? Después de tanto tiempo, tanto maldito tiempo, atrapado en el silencio, en la oscuridad, en la quietud, volver a sentir de repente, respirar, existir en la carne, fue abrumador. El aire se sentía demasiado agudo, la luz demasiado brillante, las sensaciones demasiado crudas. Así que grité. Fuerte, estridente e indigno, grité tan fuerte como mis nuevos pulmones pudieron soportar, el grito de una diosa renacida como una niña mortal. Ella es fuerte, escuché una voz decir, suave y orgullosa. Solo escucha esos pulmones. Más fuerte que sus primos, dijo otra voz más vieja, desgastada pero cálida. Es una buena señal. No los reconocí. Obviamente, no me había molestado en recordar cada rostro de cada persona que había visto. Una mujer, mi madre, supuse, me abrazó, su chakra débil y sin refinar, pero lleno de ese calor protector que había visto tan a menudo en los demás pero que nunca sentí yo mismo. Será una luchadora, continuó la vieja voz. Un niño que nace llorando así no suelta la vida fácilmente. Si tan solo lo supieran. Pero nadie podría saber que, a partir de este momento, Kaguya Tsutsuki, la diosa conejo, es la gobernante de la tierra. Había regresado. Los primeros días fueron, extraño. No es doloroso. No aterrador. Simplemente extraño. Mi cuerpo se sentía como una prisión nuevamente, aunque esta vez, no piedra fría y sellos de chakra antiguos, sino piel suave y extremidades indefensas. No podía levantar la cabeza, no podía formar palabras, ni siquiera podía abrir los ojos por más de unos segundos sin sentirme abrumado. Todo era demasiado. Los sonidos estaban amortiguados y distorsionados. La luz era una neblina cegadora. Mi propio cuerpo temblaba ante la menor corriente de viento. Una vez me había elevado entre dimensiones y conjurado tormentas con un pensamiento, y ahora me sobresalté al crujir de una puerta. El único consuelo verdadero era el calor. Un latido del corazón. Una voz. Un aroma que no podía nombrar pero que instintivamente conocía. Mi madre. Me abrazó a menudo. Más de lo que tenía que hacer, creo. No sé si fue porque yo era su primer hijo o si sintió algo inusual en mí, pero siempre parecía, fascinado. Me acunaba incluso cuando no estaba llorando, tarareaba pequeñas canciones de cuna incluso cuando no estaba quisquillosa. Ella, en muchos sentidos, me recordó a mí misma, cuando di a luz por primera vez. Así que, asustado, tan cariñoso. En ese entonces, tenía miedo de no ser lo suficientemente amoroso, así que les mostré todo lo que pude. Ella tiene tu nariz, escuché decir a mi madre en voz baja una mañana, sus dedos rozando mi mejilla mientras me retorcía en sus brazos.
No, respondió mi padre con una sonrisa, ella tiene el tuyo. Mira ese puchero. Será terca. Ella ya es terca. No saldría hasta el último empujón. Se rieron y volví a llorar, no porque estuviera molesta, sino porque mi cuerpo insistía en hacerlo. Todo era nuevo, ruidoso, sobreestimulante. Incluso respirar requería esfuerzo. Ella es ruidosa, dijo mi padre. Buenos pulmones. Ya tiene fuerza en ella. Lo necesitará, murmuró mi madre, ahora más tranquila. Este mundo no es amable. Ya no. Eso me hizo detenerme. El mundo no era amable. Y claramente, no había mejorado desde la última vez que estuve en él. Aún así, no dejé que mis pensamientos entraran en espiral. No pude. No tuve ese lujo. Tuve que ser paciente. Había esperado más de 1000 años por una segunda oportunidad. Podría soportar unos meses más, o años, de babear y ser envuelto. Por ahora, escuché. Memoricé voces. Catalogué nombres. Marqué cada palabra, cada gesto, cada contracción de chakra que podía sentir a través de la piel y el instinto. Las primeras semanas de mi nueva vida fueron tranquilas. No de la manera pacífica e idílica que la gente imagina. No. Era tranquilo en la forma en que vivía la familia Rama del clan Iga. Reservado. Formal. Distante. Nuestra casa no era grande. Estaba bien cuidado, sí, pisos limpios, puertas corredizas simples, un pequeño jardín justo afuera, pero carecía de la grandeza del complejo principal. No hay salones ancestrales. Sin sedas ornamentadas. No hay símbolos grabados en madera para marcar líneas de sangre y legado. Éramos una parte necesaria del clan. Respetado, en cierto modo. Confiado, en otro. Poseído, en verdad. Pasé la mayor parte del tiempo sostenida por mi madre, una mujer con ojos cansados y manos que soportaban la rudeza de alguien que trabajaba más de lo que descansaba. Su chakra era modesto pero disciplinado. La primera vez que lo sentí, se sintió menos, pero no debería juzgar por eso. Acababa de dar a luz en ese entonces. Mi padre tenía mucho más, y era más firme, más fuerte en todos los sentidos. Claramente era un shinobi. Ella es fuerte, dijo una noche, mientras me levantaba después de alimentarme. Ella no llora a menos que sea necesario. Y cuando lo hace, lo dice en serio. A menudo mencionaba lo fuerte que era, siempre con orgullo en su voz y para las cosas más pequeñas. Tendrá que ser fuerte, respondió mi madre en voz baja. La vida no es fácil en la Rama. No para niñas. No respondió. Los visitantes llegaron 3 días después. 2 mujeres de la casa principal, vestidas con túnicas impecables, con la frente sin marcas. ¿El niño? Preguntó uno. Mi madre asintió, levantándome con cuidado. Si pudiera, los cuestionaría. ¿Por qué preguntar? Seguramente no pensaron que estaban allí para ver a otro niño. Si pudiera, habría puesto los ojos en blanco ante su actitud. El mayor de los 2 se inclinó, con los ojos pálidos escudriñándome. No parpadeé. No me retorcí. Pero tampoco me quedé mirando. Había visto suficientes niños, tenía 2 propios para saber cómo reaccionaban. Podría imitar eso. Saludable, dijo finalmente, y se enderezó. No hay defecto visible. Sin destello de chakra. Un niño tranquilo. Ella tiene la calma de su madre, dijo mi padre, de pie justo detrás de ella. Asintieron con la cabeza, no dijeron nada más y se fueron en cuestión de minutos. No hubo bendiciones, oraciones ni charlas de potencial. Eran fríos, pero no crueles. Sabía quiénes eran, o al menos sabía su papel y por qué habían venido. Era simple. Si estaba enferma o necesitaba atención adicional, tendrían que asignar más recursos a mi familia. Así era como funcionaba la familia de la Rama, solo tenías lo que necesitabas, rara vez más, nunca menos. Y eso estuvo bien. Si bien hubiera preferido nacer en la familia principal, no era algo que pudiera controlar. El jutsu se mantuvo unido por esperanzas y sueños, y una sensación de cruda desesperación. Esto ya era una bendición. Y la familia de la Rama no era tan mala. Había visto nacer, nutrirse y retorcerse el sistema hasta convertirlo en lo que es hoy. Lo entendí mejor que cualquiera de ellos. Conocía su sello maldito, la llamada salvaguarda de la obediencia, cada contorno, cada defecto. Y no me marcarían por unos años más. Para cuando vinieran a marcarme, ya sería demasiado tarde. Me sacaron afuera por primera vez en el 23º día de mi nueva vida. Sí, conté, estaba aburrido.
Era una tarde despejada, el aire seco pero cálido, el sendero del jardín limpio de pétalos y polvo. Mi madre me cargó en sus brazos con cuidado, envuelta en capas de tela para protegerme de la brisa. No hablaba mucho, solo murmuraba saludos mientras otros pasaban. Algunos asintieron. Uno o dos ofrecieron sonrisas. Pero ninguno se detuvo. La gente estaba ocupada, la Segunda Gran Guerra acababa de terminar y la gente tenía mucho trabajo que hacer. Pasamos el borde del complejo de la Rama, donde los muros bajos se encontraban con los patios interiores. Los reconocí solo de memoria, recuerdos de mirar desde arriba, sellados dentro de la luna. Caminar aquí ahora, incluso en los brazos de otra persona, se sintió surrealista. Los niños entrenaban cerca, media docena de ellos, descalzos y silenciosos bajo la guía de un instructor IGA. Sus golpes eran precisos, sus formas casi robóticas en su disciplina. Incluso los más pequeños, que no podían tener más de 7 años, se movían como si hubieran sido entrenados desde su nacimiento. Lo habían hecho. Mi madre se detuvo unos pasos más lejos, lo suficiente para no molestarlos, y se sentó debajo de un albaricoquero en flor. El olor flotaba a nuestro alrededor, débil y dulce. Permanecí inmóvil en sus brazos, mirando con ojos muy abiertos y curiosos. «Serás como ellos algún día», dijo en voz baja, no realmente a mí, sino más bien a sí misma. «Tal vez más fuerte, si tu padre tiene razón». Quería reírme. Pero todo lo que podía hacer era gorgotear. El entrenamiento en el clan Iga comenzó temprano. Sensibilidad de los chakras antes de los 5 años. Posturas por 6. Sparring por 7. Maestría. Eso estaba reservado para aquellos nacidos con el pedigrí correcto. Aquellos marcados por la grandeza por nombre o por favor. Yo no. Todavía no. Tendría que demostrar que soy digno, algo que sería demasiado fácil. Al verlos moverse, ya podía decir hasta dónde tenían que llegar. Sus golpes fueron demasiado superficiales. Su juego de pies demasiado rígido. Incluso su control de chakras, impresionante para los estándares de los niños, seguía siendo ineficiente. Podría hacerlo mejor. Lo haría mejor. Esa noche, mi padre regresó tarde. Había barro en sus sandalias y el olor a hierro se adhería a su ropa. No sangre fresca, solo el residuo de largas horas de entrenamiento, o tal vez sparring bajo supervisión. Caminó silenciosamente por la casa, como siempre, y vino a ver cómo estábamos donde dormíamos. Todavía estaba despierto, con los ojos entrecerrados, escuchando. «Está creciendo rápidamente», susurró, agachándose junto a la colchoneta de mi madre. «Agarre más fuerte hoy». «No lloró ni una sola vez afuera», respondió mi madre, en voz baja con orgullo. Ella lo vio todo. «Como un Iga adecuado», dijo. Sentí que su mano tocaba la parte superior de mi cabeza, suave, cuidadosa. Reverente, casi. Estaban orgullosos de mí. Genuinamente. No era el tipo de admiración fría y calculada que alguna vez había recibido de seguidores o sujetos aterrorizados. Fue suave. Tener un padre me hizo pensar. ¿La razón por la que mis propios hijos se volvieron contra mí fue porque no tenían ninguno? ¿Era esa la razón por la que los sapos podían retorcerlos contra ellos? El tiempo se movía extrañamente cuando era un bebé. Los días se convirtieron en noches. Las semanas pasaron como el viento, suaves, constantes y en gran parte sin incidentes. Pero incluso sin palabras, sin control consciente, podía sentir los cambios. Mi cuerpo se estaba fortaleciendo. Los músculos que una vez temblaron por el esfuerzo de levantar mi cabeza ahora soportaban empujones breves y tambaleantes. Mis brazos eran torpes, pero ya no inútiles. Mis piernas pateaban con propósito. Y luego, después de días de intentos fallidos y colapsos de cara, comencé a gatear. No fue elegante. De hecho, fue vergonzosamente incómodo. Lo odiaba. La falta de equilibrio. El babeo. La forma en que mi madre aplaudía suavemente cada vez que me movía unos centímetros hacia adelante como si acabara de salvar el mundo. Pero seguía haciéndolo. Porque significaba movimiento. Libertad. Independencia. Significaba control, algo que realmente no había tenido en mucho tiempo. Y con el movimiento llegó la oportunidad. Ya no estaba limitado a solo escuchar. Ahora podía ver. Podría explorar. Podía presionar mis manos contra las paredes y los pisos y sentir la historia que antes solo había podido ver. Mi madre me observaba de cerca, siempre lista para levantarme en el momento en que me acercaba demasiado a las escaleras de madera o me deslizaba demasiado hacia la puerta.
Ella me animó a menudo, nunca con dureza, nunca con fuerza, solo palabras suaves y sonrisas tranquilas. En una de esas tardes, el piso estaba cálido con la luz del sol. Colocó un cojín a unos metros de distancia y colocó uno de mis juguetes, un animal de madera tallada que no me importaba, justo en el centro. Vamos, Yuki, dijo suavemente, con las manos apoyadas en su regazo. Puedes alcanzarlo. Sé que puedes. Yuki. Ese era el nombre que me habían dado en su nueva vida. Aparentemente, era un nombre bastante común en el clan Iga. No es el nombre más original, dada nuestra piel pálida y ojos blancos. Incluso la mayoría de nosotros vestíamos de blanco, a todo el clan le encantaba ese color, y ahora me llamaron más o menos así. Aunque podría haber sido peor, escuché a alguien llamar a otro niño Sakura. Obtener ese nombre habría sido un desastre. Empujé hacia adelante con los brazos temblorosos, arrastrándome centímetro a centímetro por la colchoneta. Mi equilibrio seguía siendo patético. Mi agarre inconsistente. Pero me moví y ella me animó. Ahí tienes. Eso es todo, Yuki, dijo de nuevo, con más calidez ahora. Te estás volviendo tan fuerte. Fuerte. No tenía ni idea de lo que significaba fuerte, una vez había sido fuerte, ahora. Incluso el más grande no era nada comparado conmigo en ese entonces. Esto era lo más débil que había sido. No pasó mucho tiempo antes de que me dejaran solo con más frecuencia. No por largos periodos, nunca lo suficiente como para estar realmente sin supervisión, pero cuanto más envejecía, más se esperaba que me entretuviera, que durmiera la siesta sola, que me sentara en silencio mientras mi madre se ocupaba de las tareas domésticas o mi padre entrenaba afuera. Y lo aproveché al máximo. Comencé a experimentar en los momentos tranquilos. En el piso de nuestra pequeña casa, de espaldas debajo de las vigas o acurrucada junto a la puerta del jardín cuando nadie estaba mirando. No podía hablar. Apenas se paran. Pero podía sentir. Sentir el viento contra mi piel, el sol besando mi cara. La dureza del suelo y la suavidad de los brazos de mi madre. Pero lo que realmente quería sentir era mi chakra. Habiendo usado mi técnica secreta de avivamiento divino, había dejado atrás mi cuerpo y mi chakra, todo mi poder, dejándome solo con mi mente y mi conciencia. Fue una pérdida dolorosa, pero con suerte solo sería temporal. Mi cuerpo todavía dormía dentro de la luna, esperando ser liberado, pero no había forma de sacarlo. El hecho de que actualmente renaciera así ya era un milagro. Todo fue gracias a mi primer renacimiento en el mundo ninja. Cuando mi alma se fusionó con Kaguya, se formó un pequeño Jin Chakra, diferente al de Kaguya. Era una cantidad pequeña y se habría asimilado rápidamente. No había sido por el sello, que selló mi chakra con tanta fuerza que detuvo el proceso, permitiéndome usarlo más tarde. Así que ahora, solo tenía este cuerpo, esta delgada línea de sangre y esta pequeña cantidad de chakra, era un clon viviente, una segunda vida, comenzando de la nada. Pero fue mejor que quedarse en la luna. Podía sentir mi chakra, como el lento zumbido de un tambor distante. La primera vez que lo toqué, fue por accidente, solo un parpadeo, una onda debajo de mi piel cuando me frustré tratando de alcanzar una manta. Hormigueó, casi como una carga estática, pero desapareció tan rápido como llegó. Así que practiqué. No con audacia. No tontamente. Solo pequeñas cosas. Respirando lentamente. Mantener el enfoque. Sintiendo el flujo de chakra en la punta de mis dedos. La mayoría de los niños no comenzarían a entrenar hasta que pudieran caminar. Pero ya había esperado demasiado. Quería mi Byakugan. No, lo necesitaba. Era la herramienta en la que siempre había confiado, incluso más que el Rinne Sharingan. El Byakugan me dejaría ver de verdad, de nuevo. No solo luz y movimiento, sino chakra, redes, verdad. Entonces, comencé a tratar de despertarlo. Cada vez que me quedaba solo, me concentraba en la presión detrás de mis ojos. Disminuí la velocidad. Saqué cada trozo de chakra que pude reunir del interior de este pequeño cuerpo infantil y lo dirigí allí, a la sangre, a los nervios, al lugar donde sabía que vivía. Al principio, me dolió. Maldije el linaje impuro. Normalmente, no debería haber sido tan difícil. Había visto innumerables recién nacidos capaces de usar su Byakugan casi tan pronto como nacieron, pero aquí estaba yo, meses de intentarlo después, y todavía luchando y sufriendo. Aún así, el dolor significó progreso. Pronto comencé a sentir algo. Un peso detrás de mis ojos. Un destello de presión cuando me concentré lo suficiente. Todavía no estalló ningún chakra, ni un campo de visión blanco, ni claridad de venas o tenketsu.
Pero la puerta estaba allí. Cerrado. Espera. Una tarde, cuando el sol se puso bajo y mi madre salió a hablar con un vecino, lo intenté de nuevo. Me acosté boca abajo, con los brazos cruzados debajo de mí, y cerré los ojos. Inhalar. Exhalar. Llamé al chakra dentro de mí, poco más que niebla, pero obedeció. Le di forma lentamente, atrayéndola hacia arriba, hacia mis ojos. No demasiado rápido. No demasiado afilado. Lo suficiente para hacer crecer la presión. Entonces, golpe. Un pulso. Algo se encendió en el borde de mi visión. Un brillo. Un halo de luz blanca. Desapareció en un instante. Pero había sido real. Mi Byakugan se estaba despertando. El salón principal de la finca Iga estaba en silencio, el tipo de silencio que presionaba contra la piel como niebla. Las esteras de tatami se extendían en líneas perfectas debajo de los ancianos reunidos, sus túnicas prístinas intactas ni siquiera por un hilo de polvo. Las linternas parpadeaban suavemente, proyectando largas sombras sobre el piso pulido. Esta no fue una reunión casual. Supongo que todos conocen al niño en cuestión, dijo Lady Haruka, la mayor del consejo de la casa principal. Su voz era suave, sin prisas, pero llevaba el peso de alguien acostumbrado a ser obedecido. La chica de la rama. Yuki. Solo tiene 3 años, murmuró uno de los hombres más jóvenes, tamborileando ligeramente con los dedos contra su manga. ¿Y ya despertó a su Byakugan? Eso es inaudito en la sucursal. Ella también controla su chakra con una precisión mucho más allá de sus años, agregó otro, entrecerrando los ojos. Uno de los instructores informó que puede mantener la concentración por más tiempo que la mayoría de los niños de 6 años. Se la ha observado imitando posturas de combate, dijo una mujer cerca del final de la mesa. Solo de memoria. Sin orientación. Lady Haruka asintió, cruzando las manos en su regazo. Su línea de sangre está limpia. No se conoce dilución externa. Ambos padres obtuvieron promedio, aunque la madre muestra una disciplina particular en el sellamiento. La chica es, inesperado. Excepcional, corrigió el primer orador, un anciano más veterano con líneas como corteza en la cara. Eso es decirlo a la ligera, despertó a Byakugan antes de las 3. Esto no se ha visto en generaciones. Este es el talento de un señor del clan, o al menos una figura de nivel de cabeza del clan. Siguió un largo silencio. Sin embargo, este talento apareció en la brecha. Dijo al fin. Lo que hace que el próximo sellado, delicado. Esa palabra se asentó como polvo. Sellamiento. Cada niño de la rama, después de cumplir 3 años, sería sellado. La ceremonia no se realizaba todos los años, por lo que algunos niños tenían 4 o 5 años cuando llegó su turno. Pero Yuki complicó eso. No debería ser marcada, se atrevió a decir una voz, baja y firme. Ella es demasiado valiosa. Deberíamos comenzar a prepararla para un papel de apoyo en la casa principal. Elevar a un niño de rama debilitaría nuestra autoridad, espetó otro. Sienta un precedente. La marca existe por una razón. ¿Y qué pasa si otro clan se entera de ella? Respondió la mujer mayor. Un niño con un control prodigioso de chakras y un Byakugan despierto a los 3 años. Si se la llevarán, es por eso que debe ser sellada, reduciría su valor, haría menos probable que se la llevarán. Pero también reduciría su valor para nosotros. Lady Haruka interrumpió por fin, con voz como acero bajo la seda. Su discusión continuó durante horas, solo su propio orgullo evitó que llegaran a las manos a medida que las discusiones se acaloraban. Está resuelto, entonces, dijo Lady Haruka, su voz recuperando ese ritmo lento y deliberado. La ceremonia de sellamiento se llevará a cabo según lo programado. Siguió un murmullo de acuerdo. ¿Tiene que ser así? Preguntó el anciano con el rostro curtido, aunque ya sabía la respuesta. Ella será sellada, dijo Haruka simplemente. Como el resto. No hubo jadeos. Sin protestas. Solo el silencioso movimiento de la tela y la quietud de los ojos viejos. Pero su futuro no será el mismo, continuó Haruka. Ya si es joven, todavía está entrenando, pero algún día será el jefe del clan. Necesitará fuerza a su lado. Obediencia. Lealtad. Alguien en quien podamos confiar para que nunca se vuelva contra la casa principal. Hubo una larga pausa, y luego. ¿Quiere atarla a él? Sí. Haruka asintió. Un vínculo arreglado. Político y práctico. Un hijo de la rama sellado por el deber, pero protegido por la proximidad. Asegura su lealtad. Asegura nuestro control. ¿Y si le molesta?
Se atrevió a preguntar a alguien. ¿Por qué lo haría? Ella es una rama, sellarse es su destino, pero se casará con el próximo jefe de clan, sus hijos escaparán de su destino, ¿qué mayor honor hay? Nadie discutió más. No hubo vítores. Sin aplausos. Solo asentimientos, reverencias sutiles y el sonido de las túnicas moviéndose cuando el consejo se levantó, su decisión sellada con tanto peso como la marca maldita misma. Afuera, el viento atravesaba las pantallas de papel con un susurro. En el interior, el futuro de más de un niño acababa de ser tallado en piedra. 2 años después, el sello se sentó sobre mi frente. Fue realmente una obra maestra. Generaciones de arduo trabajo e innumerables genios se habían volcado para convertirlo en lo que era hoy. Sin embargo, el sello había cambiado mucho a lo largo de los años, de una herramienta para proteger a una herramienta para controlar. Esto lo había hecho menos seguro, lo que me permitió influir en él en secreto. El sello era más que solo tinta y chakra. Estaba infundiendo intenciones a los demás, capa por capa, poco a poco, era arte. Lidiar con los elementos de control no fue demasiado difícil. Después de todo, lo aplicaron a un niño, y podría ser conocido como un genio raro, pero no era más que un niño. Nunca esperarían que pudiera influir en el sellado, y mucho menos saber cómo hacerlo. Después de todo, ni siquiera ellos sabían que era posible. Pero mientras colocaban chakra, tinta e intención en mi piel, yo también coloqué chakra e intención en la tinta, tomando lentamente el control, haciendo pequeños cambios sutiles. Esa noche, mi madre me arropó en la cama como si nada hubiera cambiado. Sus dedos rozaron mi frente, deteniéndose ligeramente ante la marca fresca. Ella no dijo nada. Pero su mano se demoró más de lo habitual. Y yo, alcancé la mano y la tomé. Estoy bien, dije en voz baja, por primera vez en semanas. Mi voz era pequeña, lo suficientemente fuerte como para que ella la escuchara. Ella sonrió. Cerré los ojos. Que me sellen. Que planifiquen mi futuro, dibujen mapas de mi destino, asignen mi vientre a su heredero. Que piensen que tienen poder. Porque, al final, no importaba. La verdad era simple. El patio estaba lleno de aliento y movimiento, pero nada de eso me conmovió. Me quedé donde me colocaron, entre los herederos de la familia principal, algo raro para un miembro de la casa de Brecha. Pero mi talento estaba más allá de la mayoría. Incluso los 2 gemelos, Yasi y Zashi, eran un poco menos talentosos que yo. No era mucho, y probablemente no tenía más talento en absoluto. Mi sangre era pobre. Mis padres no eran nada especial. Eran buenas personas, pero no eran fuertes. Era simplemente que sabía lo que estaba haciendo. No era un simple niño, lo que me dio una ventaja en las primeras etapas. Tenía planes sobre cómo mantener esa ventaja, e incluso fortalecerme, pero por ahora, estaba cerca del nivel de esos 2. Forma 5, gritó el instructor. Nos movimos juntos, una fila de niños se puso en movimiento. La arena crujía bajo nuestros pies a medida que las posturas se ensanchaban, las rodillas se doblaban y los brazos se colocaban en posición. La pierna derecha se desliza hacia atrás en un ángulo de 45 grados. Brazo izquierdo extendido con la palma hacia adelante. Hombro bajo. Con la barbilla metida. Los gemelos, Yasi y Zashi, estaban directamente frente a mí. Sus movimientos eran imágenes especulares, fluidos y compactos. Ambos tenían una postura excelente, aunque las transiciones de Yasi eran un poco más suaves. La colocación del pie de Zashi era un poco superficial en el escalón hacia adentro. Le quitó el peso, nada importante, pero lo suficiente como para darse cuenta. Ajusté mi tiempo, no para igualarlos, sino para moverme con la variación suficiente para evitar una sincronización perfecta. Brazos girados hacia arriba, posición de guardia. Gira las caderas. Suelta el centro. Fluimos hacia adelante. Golpe, tirar, golpear. Codo con cámara, palma impulsora. Completé la secuencia, luego reinicié con el resto de ellos. Todavía no hay chakra. Esta parte seguía siendo un encofrado básico de taijutsu. Fundamental pero importante. El instructor se movió a lo largo de las filas con las manos entrelazadas detrás de la espalda. Su mirada nos recorrió a cada uno de nosotros como una brisa fría. Repite, dijo. Nuevamente, cambiamos a movimiento. Esta vez, agregué un cambio sutil en el ángulo de mi muñeca. Girando hacia adentro, aplicando la rotación de contacto real que el puño suave requería para la interrupción precisa del chakra. Los otros seguían perforando solo con músculo. Estaba practicando la expresión completa. Pasaron 3 repeticiones más.
Cuando el instructor pidió un descanso, todos retrocedimos en sincronía, enderezándonos como uno solo. Las rondas de entrenamiento comienzan en 2 minutos, dijo. Emparejarse con alguien del mismo nivel. Me quedé donde estaba, con los ojos escudriñando el patio. Yasi se volvió, sus ojos pálidos se encontraron con los míos. Él asintió levemente. Nada más. Nos subimos a la colchoneta. Me incliné. Lo reflejó. Comienza, dijo el instructor. El pie derecho de Yasi dio un paso adelante en un movimiento rápido y deslizante. Su palma salió disparada, apuntando a mi hombro, un golpe de sondeo para juzgar la distancia. Giré mi cuerpo, moviéndome justo fuera del arco, y agarré su muñeca con la palma abierta. El contacto fue ligero, controlado y ya se movía de nuevo. No se detuvo. Un segundo strike vino desde la izquierda, a la altura del codo. Me agaché debajo de él y giré sobre mi pie trasero, girando mi postura mientras pasaba junto a él en un semicírculo. Giró rápidamente, de vuelta a su posición. Su postura había mejorado, más sólida ahora que hace meses. Sus golpes eran rápidos, limpios y bien colocados. Pero todavía estaba pensando en un movimiento por delante, no dos. Esperé la finta. Vino de su mano derecha, avanzando bruscamente, no del todo comprometido. Lo dejé pasar, esquivando lo suficiente, y entré en el estrecho punto ciego que creaba. Mi mano tocó el costado de su túnica, sin golpes, sin empujones, solo contacto. Stopped moving. Di un paso atrás, dejándolo reiniciar. Sus ojos se encontraron con los míos de nuevo, un breve destello de pensamiento pasó entre nosotros. Otra vez, dijo el instructor. Esta vez entró más rápido. Sin sondeo. 3 golpes en secuencia rápida. Pecho, hombro, costillas inferiores. Desvié cada uno con las palmas abiertas, mis pies se deslizaron por la colchoneta, absorbiendo la fuerza a través de la rotación. El cuarto golpe fue diferente. Más refinado, más lento pero más pesado. Un hilo de chakra atado a él. Había comenzado a integrar la técnica real del puño suave. Lo igualé. Nuestras palmas chocaron, no con fuerza, sino con precisión. Un suave roce de chakra se encontró en el punto de contacto. El flujo rebotó, ninguno de los dos presionó más profundamente. Dio un paso atrás. Basta, dijo el instructor. Nos inclinamos. Cuando salimos de la colchoneta de combate, miré la tenue marca roja donde mi mano le había rozado el costado durante el primer intercambio. No lo reconoció. Regresé a mi lugar en la fila. El entrenamiento se reanudó. Continuaron taladrando lentamente las posturas del puño suave en todos nosotros. Y aunque no fue lo más entretenido, lo disfruté mucho, solo porque pude mover mi cuerpo. Después de tanto tiempo de estar sellado, incapaz de moverse, esto fue increíble. El entrenamiento terminó con una reverencia. Cuando el instructor nos despidió, los niños se dividieron en sus grupos. Los principales herederos de la familia se volvieron hacia los patios interiores de la finca, riendo y charlando en voz baja. Algunos caminaron en parejas, otros se quedaron atrás, pero todos se dirigieron hacia su próxima lección. Giramos hacia el otro lado. Los hijos de la familia de la rama, media docena de nosotros hoy, tomamos el camino este, a través de una pasarela sombreada bordeada de pancartas blancas con el escudo de Iga. El aroma del pino y el papel viejo llenaba el aire. Me puse en sintonía entre 2 chicos mayores, ambos un año más o menos por delante de mí. Casi atrapas a Yasi hoy, susurró Kenta, dándome un codazo con el codo. Su tono era juguetón, no burlón. Estaba sudando. ¿Quién no está sudando después del entrenamiento? Pregunté. Todavía cuenta, murmuró el otro chico, Sora, con una sonrisa. Nuestro salón de clases se encontraba en la base de un modesto salón de madera, pero incluso aquí, las paredes estaban revestidas con el emblema del clan. Pintado en puertas. Tallado en vigas. Cosido en los cojines. Un gran tapiz del escudo de la casa principal colgaba detrás de la pizarra, dominando la habitación. Nos quitamos las sandalias y ocupamos nuestros lugares. Nuestro instructor ya estaba sentado al frente. Era mayor, vestía túnicas sencillas, su cabello atado en un nudo apretado y práctico. Pero sus ojos estaban alertas y su postura nítida. Siéntate, dijo, aplaudiendo 2 veces. Todos llegan tarde para los estándares de Iga. Eso provocó algunas risas. Ella no sonrió, pero tampoco frunció el ceño. El enfoque de hoy es tu lugar en el clan, dijo, poniéndose de pie. El clan Iga es tu hogar, tu deber y tu orgullo.
No importa dónde se encuentre, principal o sucursal, lleva adelante nuestro legado. No sois sirvientes. Ustedes son protectores. Y ese no es un papel menor. 2 golpeó la pizarra con un palo corto. Ya se escribieron 4 kanji. Lealtad. Deber. Legado. Unidad. Estas son las piedras angulares de lo que hacemos, dijo. Puede que no sean herederos, pero siguen siendo Iga. Pasamos la siguiente hora revisando símbolos, repitiendo nombres históricos y practicando el discurso formal que se usa al dirigirse a los ancianos. No todo era rígido, había momentos en los que el instructor nos dejaba hablar libremente. Algunos niños discutieron sobre si el patriarca del 4.º clan era más fuerte que el 6.º. Alguien mencionó la vez que un niño de la rama salvó la casa principal durante un ataque de bandidos hace décadas. Incluso la instructora parecía tranquilamente orgullosa mientras corregía los detalles. Al final de la clase, nos pusimos de pie y nos inclinamos juntos ante la cresta detrás del tablero. Sirve con fuerza, dijo. Protégete con orgullo, respondimos. Salimos lentamente, el estado de ánimo más ligero de lo habitual. Sora le dio un codazo a Kenta. Kenta trató de hacerle retroceder. Una de las chicas ya estaba tarareando una canción de entrenamiento en voz baja. Sentí un tirón en mi manga y miré hacia arriba para ver a una niña más joven, Nanako, que acababa de cumplir 4 años, ofreciéndome un caramelo redondo de ciruela de su manga. Es buena suerte, susurró. Lo salvé. Lo tomé con un asentimiento. El sol se había ocultado, arrojando largos rayos dorados a través de los pasillos. Por un momento, todo se sintió cálido. Fin del capítulo. Supongo que todos estamos de acuerdo en que no queremos seguir a un bebé Yuki durante los próximos 12 capítulos. Así que sí, nos saltamos eso. 1. En cuanto a que Yuki esté sellado. Bueno, tocaré eso en otros capítulos, pero todo se reduce a que el sello no es malo. El Byakugan es un tesoro. Todos lo quieren, y cualquiera que tenga el Byakugan no quiere perderlo. Entonces, el sello es algo que protege a las personas que no quieren que les arranquen los ojos. 1. Y sí, Yashiga es de hecho el primer interés amoroso. Habrá mucho contenido con él. 3. Un poco más de cosas del clan, y luego estoy seguro de que Yuki saldrá en una misión o 2. Y sí, durante las próximas docenas de capítulos, nuestro héroe se denominará Yuki. La vida en el clan Iga estaba llena de lecciones y poco tiempo para divertirse. Se esperaba que los niños fueran ninjas entrenados, asesinos de élite. Éramos exploradores, espías y deberíamos poder hacer primeros auxilios. Cocina, limpia y más. Sin mencionar que las mujeres tenían aún más que aprender, dado que se esperaba que cuidáramos de nuestro hogar una vez casadas. Y eso fue aún más para mí. Debido a mi talento, me casaría con un miembro de la familia principal y me convertiría en la esposa del próximo jefe del clan. Lo que me convertiría en la madre de Hinata si siguiera ese camino. Honestamente, no estaba muy interesado en eso. Ya era madre y 2 de mis 3 hijos habían salido mal, así que realmente no sentía más. Yashi no era malo, un poco arrogante, pero eso se esperaba de él. Me cuidó mucho, siempre preguntándome si estaba bien, si necesitaba algo. Era un buen chico. Lo cual era casi extraño considerando cómo resultaría más tarde, un padre tan malo para Hinata. 1. ¿Qué estás pensando en mi pequeño copo de nieve? Una voz vino detrás de mí momentos antes de que una gran mano se posara en mi cabeza, jugando con mi cabello. Padre, cuidado, me desordenarás el cabello. No pude evitar quejarme. Ya fue bastante difícil convencer a todos de que permitieran que mi cabello creciera por completo, cuando no parecía un desastre debido a que él se metía con él. Ja ja ja. No seas así, tú sentado allí, sumido en tus pensamientos, es demasiado lindo. Bromeó antes de finalmente dejar mi cabello en paz. Uno solo estaba pensando si me uniría o no a la academia. Rápidamente se me ocurrió una excusa. Ah. Suspiró. Lo dudo. El clan ya ha enviado tanto a Lord Yashi como a Hisashi este año, por lo que las posibilidades de que envíen más el próximo año son escasas. Pero no te preocupes, la academia es principalmente una pérdida de tiempo de todos modos. Le mostré mi mejor sonrisa. Está bien, si no voy, puedo pasar más tiempo contigo y mamá de todos modos. Mis palabras solo hicieron que se riera alegremente y me desordenara aún más el cabello, para mi consternación. Estaba acostumbrada al cabello largo, se sentía bien, sin mencionar que mi Ten no Ito Shibari funcionaba mejor cuanto más largo era mi cabello.
Y aunque no podía usar técnicas tan poderosas en este momento, todavía esperaba poder hacerlo de nuevo. Querida, deja el cabello de la pequeña Yuki, ella pasa mucho tiempo cuidándolo. Mamá decidió venir a rescatarme. Salió al porche, con las mangas arremangadas, las manos todavía espolvoreadas con harina de lo que fuera que estuviera horneando. Su cabello estaba recogido en un moño simple, y su sonrisa era suave, desgastada en los bordes por años de servicio y madrugadas, pero no menos genuina por ello. El padre se echó hacia atrás dramáticamente. Ah, he sido derrotado por la alianza de mujeres. Mamá puso los ojos en blanco y se acercó para sentarse a mi lado, sacudiendo un poco de polvo de mi hombro. No es una alianza. Solo eres malo con su cabello. Me apoyé en ella ligeramente. Su presencia siempre transmitía calidez, conexión a tierra, consuelo. Puede que sea innumerables veces mayor que ella, pero algo en eso todavía se sentía bien. Es una alianza, todo contra papá y sus formas de arruinar el cabello. Bromeé mientras ella comenzaba a peinar suavemente sus dedos a través de mis largos mechones blancos como la nieve. Nos sentamos en silencio durante un rato, escuchando el viento hacer sonar las campanas de bambú sobre el porche. En algún lugar cercano, un grupo de niños practicaba posturas, lo suficientemente fuertes como para escuchar gruñidos y golpes de sandalias contra la piedra. Probablemente el grupo de Kenta y Sora. Kenta siempre gritaba cuando pateaba demasiado fuerte. Yo también debería ir a entrenar, dije después de un momento. No puedo permitirme quedarme atrás. ¿Quién está detrás? El padre se burló. Eres más rápido que la mayoría de los adultos que conozco. Pero todavía no lo suficientemente rápido. Me puse de pie, sacudiendo mis mangas. Necesito ser más fuerte. Mamá me miró, gentil pero firme. Solo recuerda ser amable también, no solo fuerte. No respondí. Solo asentí. Era una gran mujer. Ella quería que fuera un niño, pero en este mundo, no hubo infancias inocentes. Más aún porque sabía que no pasaría mucho tiempo antes de que la guerra se apoderara una vez más de esta tierra. Y la tercera gran guerra ninja sería horrible, necesitando incluso niños para luchar. Saludándolos, salí corriendo. Necesitaba todo el entrenamiento que pudiera obtener. El suave puño no estaba nada mal. En la maestría, permitiría a alguien alcanzar el nivel élite. Y con el uso adecuado de las técnicas especiales que provenían del puño suave y el Byakugan, uno podía alcanzar el nivel de un jefe de clan, que era el antiguo término para alguien que tenía la fuerza de un Chunin de élite. Para alcanzar el nivel de señor del clan, Hokage, el puño suave por sí solo no sería suficiente. Pero aún así era importante, era el primer paso que podía dar hacia el poder. Y podía tomarlo libremente bajo la protección del clan. Si quisiera comenzar a usar los muchos jutsu que había aprendido mientras estaba dentro de la luna, el clan nunca estaría de acuerdo. Y no tenía intención de tratar de luchar contra ellos todavía, estaba lejos de estar listo. Hola Yuki. Ven y únete a nosotros. Nanako gritó tan pronto como me acerqué a ellos. Agitó ambos brazos en el aire como si pensara que no la vería de otra manera, a pesar de que ella era la única en nuestro pequeño grupo que usaba una faja rosa brillante sobre su yukata de entrenamiento. Los otros, Kenta, Sora y Toshi, ya se habían extendido por el patio, con las sandalias pateadas a un lado, los pies plantados firmemente en la tierra compacta. Llegas tarde, sonrió Kenta, saltando sobre las puntas de sus pies. Ya hicimos calentamientos y Nanako hizo trampa. No lo hice. Nanako protestó. Estás adolorido porque pasé el kata más rápido que tú. ¿Por qué te saltaste los descansos para respirar, otra vez? Entré en el círculo y bajé mi postura. Lo arreglaré, dije con calma, dejando que el chakra fluyera hacia mis palmas. El perdedor recibe impuestos sobre el agua. Oh, ahora estás en problemas, se rió Sora, retrocediendo y acomodándose en una postura de piernas anchas. Yuki tiene esa mirada. Te van a golpear, Kenta. No esta vez, dijo, con los ojos brillantes. Nos emparejamos. Yo con Kenta, Nanako con Sora. Toshi se ofreció como voluntario para contar con nosotros. 3, 2, 1, vete. Kenta entró rápido, liderando con un golpe raso destinado a mi lado. Giré mis caderas, apartando su palma con la mano abierta, y entré con un ligero contraataque. Se agachó, haciendo una finta con la pierna que me obligó a saltar hacia atrás, pero capté el movimiento temprano. Se había vuelto más rápido. Ajusté mi equilibrio, atrapé su siguiente golpe a mitad de flujo y lo convertí en un movimiento de agarre.
No para dominarlo, solo para cambiar su equilibrio. Tropezó un poco, se contuvo y sonrió. Casi. Casi no es suficiente, dije, y le di un golpecito en el hombro, justo sobre un punto de chakra. Se congeló. Eso fue hacer trampa, murmuró mientras se relajaba, frotándose el brazo. Fuiste por Tenketsu. Tú también lo habrías hecho, dije. No te equivocas. Al otro lado del patio, Nanako tenía a Sora en una llave de cabeza, ambos riendo tan fuerte que apenas podían mantenerse erguidos. Toshi estaba haciendo volteretas sin ninguna razón. Esto fue lo que obtuvimos en lugar de una infancia normal. No fue mucho. Pero era nuestro. Pasamos la siguiente hora haciendo ejercicios. Cambiar de pareja. Practicando golpes y bloqueos hasta que la piel de nuestras palmas nos picó y nuestras mangas se aferraron a los brazos húmedos por el sudor. Pero nadie se quejó. Estos momentos, por raros que fueran, eran una especie de paz. Después de nuestro set final, todos nos derrumbamos en el césped junto a la pared del jardín. Nanako le pasó una bolsa de ciruelas saladas que había robado del cajón de bocadillos de su hermano mayor. Sora se dejó caer de nuevo en la sombra con los brazos detrás de la cabeza. ¿Crees que nos dejarán ir a la academia el próximo año? Preguntó Toshi, masticando pensativamente. No hay posibilidad, dijo Kenta. Ya enviaron a Yashi y Zashi. No enviarán más hasta que se gradúen. Me desconecté de su conversación. No me importaba mucho la academia. El clan envió a algunos niños allí, principalmente porque no tenía sentido. Luchamos con el puño suave, que no se podía aprender allí. Y el conocimiento enseñado tampoco fue tan útil. Todos los clanes tenían sus propios sistemas para entrenar a sus crías, que se habían desarrollado durante siglos. Así que la academia era principalmente para civiles, y los clanes solo enviaban. I need a gangster to love me better than all the others do. To always forgive me, ride or die with me. That's just what gangsters do. I'm fucked up, I'm black and blue. I'm built for all the abuse. I got secrets that nobody knows. I'm good on that pussy shit. I don't want what I can get. I want someone with secrets that nobody knows. I need a gangster to love me better than all the others.